Vamos a darle inicio a la columna que tiene el neurólogo Javier Moschini aquí en Titulares, Salud Cerebral, y hoy va a hablar específicamente de convulsiones y epilepsia. Buenos días. Buenos días, América. Gracias. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es el término epilepsia describe un conjunto de enfermedades, más que una enfermedad, son muchas enfermedades, siempre de origen cerebral y que tienen en común alteraciones del funcionamiento eléctrico del cerebro. Digamos, esto es epilepsia, una alteración, un desorden de la actividad eléctrica cerebral, que predispone, que genera crisis epilépticas recurrentes, ¿sí? Así como la migraña es una enfermedad que se caracteriza por ataques de dolor de cabeza con ciertas características que se repiten en el tiempo, la epilepsia es una enfermedad, un grupo de enfermedades en la cual desde los síntomas, el elemento clínico fundamental son las crisis o ataques epilépticos que se repiten en el tiempo. Pero el problema que subyace, el problema principal que explica la epilepsia no son las sacudidas, sino la alteración de la actividad eléctrica cerebral. Bien. ¿Pueden ocurrir las crisis de epilepsia en cualquier momento de la vida? Sí. De hecho, la epilepsia ocurre en todos los momentos de la vida y ocurre en ambos sexos, ¿sí? Hay dos momentos de la vida en que estas enfermedades son más comunes: la primera década de la vida y la senectud, digamos, ¿sí? la edad avanzada. En la primera década de la vida, en los niños, por múltiples causas, por alteraciones del desarrollo cerebral, por injurias, por daño que ocurre en el momento del parto, por enfermedades que ocurren en la primera infancia, meningitis, entre otras, y digamos a partir de los 65 años las causas por supuesto son diferentes, ¿no? En ancianos las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y otras demencias además se pueden acompañar de crisis epilépticas. Es decir, en los diferentes momentos de la vida las causas son distintas, ¿sí? Por supuesto que en niños, en jóvenes, en ancianos las causas son distintas. Pero en todos los momentos de la vida estas enfermedades que se caracterizan por ataques epilépticos que se repiten en el tiempo, y así definimos epilepsia, pueden ocurrir. ¿Y los factores de riesgo que predisponen a alguien a desarrollar crisis de epilepsia durante toda la vida, cuáles son? Sí, hay epilepsias o enfermedades, digamos, que se manifiestan de esta manera, en las cuales la tomografía, la resonancia magnética del cerebro son normales, no se identifica un daño estructural. En otros casos sí, digamos, ¿sí? La historia de meningitis, encefalitis, infarto cerebral, hemorragia cerebral, traumatismo de cráneo con daño cerebral, enfermedad de Alzheimer, estas son enfermedades que generan daño cerebral y que pueden, entre otras cosas, alterar el funcionamiento eléctrico del cerebro y provocar epilepsia. En ocasiones, en los pacientes con epilepsia, la tomografía y la resonancia son normales, no se identifica ningún daño estructural del cerebro, porque las alteraciones ocurren a nivel molecular, ocurren a nivel de proteínas, ¿sí?, que regulan la actividad eléctrica del cerebro, a nivel, digamos, molecular, con proteínas que actúan como canales de corrientes de sodio, de calcio, de potasio, y esto no lo podemos identificar con tomografía y resonancia magnética. ¿Y entonces cómo se puede hacer el diagnóstico? El diagnóstico de la epilepsia se basa en los síntomas principalmente. El diagnóstico es sobre todo clínico: la tomografía, la resonancia de cerebro, el electroencefalograma, el laboratorio, métodos más sofisticados de diagnóstico, monitoreos electroencefalográficos prolongados, todo ayuda. Pero finalmente el diagnóstico es clínico, el elemento de diagnóstico fundamental son los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos más recurrentes que hay en torno a la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad que tiene estigma social desde siempre, desde la antigüedad, ¿no? Hay muchos mitos que afectan negativamente la calidad de vida de las personas con epilepsia. Quisiera, digamos, puntualizar algo antes. Una persona con epilepsia que recibe tratamiento medicamentoso y cuya enfermedad está bien controlada, digamos, tiene muy pocas limitaciones o ninguna, digamos, en su estilo de vida, y su calidad de vida es normal. Las limitaciones aparecen, digamos, en las personas que no obtienen un buen control de la enfermedad a pesar de recibir un tratamiento apropiado. En estas personas sí existen limitaciones de estilo de vida.
En cuanto a los mitos, bueno, hay de todo, digamos, ¿no? Digamos, hay mitos y estigmas respecto del empleo, respecto de la escolaridad, digamos, que estas personas no pueden trabajar, no pueden estudiar. Bueno, la mayor parte de estos mitos son falsos y se combaten con conocimiento y con educación, que es parte de estas actividades que desarrollamos. Las personas con epilepsia que reciben medicación y están bien controladas tienen su capacidad intelectual normal, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden conducir vehículos, y las limitaciones son muy pocas. ¿Y en cuanto a tratamientos y pronósticos? El elemento fundamental en el tratamiento de la epilepsia es el uso de medicación. ¿Sí? Alrededor del 70-80% de las personas con epilepsia tienen un buen control de la enfermedad con medicación. Existe un 20-30% que no, que el control es pobre con los medicamentos de uso actual. Pero la mayoría tienen un buen control. Existen muchas opciones de medicamentos y cada vez más. ¿Sí? Digamos, los nuevos medicamentos son más eficaces que los viejos y sobre todo mucho menos tóxicos. ¿Qué medicamento para cada persona? Es un traje a medida, ¿no? Claro. Es una decisión caso por caso, pero en términos generales, con la medicación apropiada, la mayoría de las personas obtienen un buen control de la enfermedad y pueden desarrollar su vida con pocas o ninguna limitación. Claro. Tiene que ver con lo que comentaba hace un momento, justamente. Hay otros elementos, ¿no? que son no medicamentosos. Las personas con epilepsia necesitan tener horarios de sueño regulares, evitar la ingesta de alcohol, ¿no? Pero digamos, mayormente con un tratamiento apropiado la mayoría obtienen un buen control de la enfermedad. Hoy va a estar dando una charla sobre este tema. Sí. ¿Va a ser Esta tarde vamos a dar una charla sobre convulsiones y epilepsia en niños y en adultos con la doctora Lorena Ornella, que es médica neuróloga infantil. La doctora Ornella va a hablar de convulsiones y epilepsia en niños, voy a hablar de convulsiones y epilepsia en adultos. La charla está dirigida a la comunidad, al público en general, no es una charla dirigida a médicos, sino a personas con epilepsia, familiares de pacientes con epilepsia y al público en general que esté interesado en temas de salud. La charla es en Fundesura, aquí en Roca, donde ya hemos hecho otras charlas, en la calle Rode 1471. Es de 19 a 20:30, la entrada es libre y gratuita. Bueno, están invitados, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estábamos conversando con el neurólogo Javier Moschini acerca de convulsiones y epilepsia.